apóstol Pablo, ¿sí? Vemos que había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Esta ciudad mantenía una posición muy estratégica. Era una ciudad que tenía una actividad comercial, como hoy en día, hermanos, vemos que si tú te das cuenta, si tú analizas, pues vemos que hoy en día todo se está moviendo a través de lo comercial, y lo veíamos ahorita con Donald Trump, con las economías mundiales, todo lo que está sucediendo, que la globalización y todo lo que está pasando. Si te das cuenta cómo hay mucha relación con los tiempos anteriores con los de ahorita. Hoy vemos que hay una pugna muy fuerte entre este presidente Donald Trump. Fíjate que este presidente no quiere pagar impuestos, y la Biblia dice que debemos de pagar impuestos, ¿sí? Él quiere ahorrarse impuestos. Como él es un empresario, él es un hombre de negocios, él puede llevar la Biblia, es un hombre que ha llevado la Biblia, que de alguna manera quiere que la Biblia vuelva ¿cómo se llama? A las escuelas. Acaba de aprobar que la ideología de género no esté. Mira, tiene cosas buenas, pero si te das cuenta, ahorita su pugna es por poder, por fama y por dinero. Entonces, si te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros, y es donde nosotros tenemos que estarnos examinando constantemente. Entonces, este hombre, aunque aparentemente está haciendo cosas que están de acuerdo a la palabra, hay otras que no las está haciendo, no las está llevando a cabo como lo dice la palabra. Bueno, vemos que era una ciudad de una gran actividad comercial, ¿sí? Tenía enormes cantidades de oro. Vemos que, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos es una ciudad que pues se mueve mucho a través del dólar. Veíamos que la bolsa de valores se desplomó como nunca lo había habido, y se está previendo una recesión económica para Estados Unidos, ¿sí? Bueno, vemos que su riqueza era proverbial, y vemos que de los tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase tan rico como Creso. Pero vemos que en el momento de escribirse Apocalipsis, aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. Fíjate bien, cuando tú y yo no estamos viviendo una vida superficial, venimos a estancarnos, venimos a vivir un estancamiento espiritual. La gente dice, los cristianos dicen, ¿qué pasa? Es que no avanzo, es que no se me dan las cosas, le hago por aquí, le hago por allá, y nada me está funcionando. Y al contrario, trabajo mucho, y al contrario, sigo trabajando y trabajando, pero no avanzo como yo quisiera avanzar. Bueno, quiero decirte que esto es parte de un estancamiento espiritual. Por eso es importante entender que el contraste en lo que había sido y lo que no podía ser mayor. Parecería que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón de su debilidad. Vemos que esta ciudad estaba situada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Sin embargo, sabemos que hay un gobernante que fue Ciro el Grande, el persa, y Antíoco, que pues conquistaron esta ciudad, ¿sí? Vemos que en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. Mira, un problema de la mayoría de los cristianos hoy en día es: yo puedo hacerlo, yo puedo lograr lo que yo me proponga, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, lo que yo soy bien, pues diríamos con una palabra bien chipocles, soy bien inteligente, y sabemos que todo eso lo hemos aprendido y todo nos lo ha dado Dios, no es por nosotros, es por su gracia. Bueno, vemos que esa fue una razón, curiosamente, para que ellos fueran capturados por Ciro, el persa. Vemos que esta ciudad, aunque parecía tan poderosa,
fue conquistada tan fácilmente que fue convertida en un objeto de burla. Mira, hoy en día, tristemente, muchos cristianos están enfocados en vivir una vida de manera superficial, en vivir en una vida no en una relación íntima con el Señor, y vemos que esta causa sí puede ser objeto de burla. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, eres cristiano, pues ¿dónde está tu Dios? Yo no veo que Dios esté contigo, yo no veo que Dios te prospere, yo no veo que, o sea, muchas cosas, porque precisamente ¿sí? Ellos fueron objetos de burla porque eran personas que eran excesivamente confiadas y basaban su confianza en ellos mismos, en la autosuficiencia. Vemos que en cuanto a su religión, en Sardis se le daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. ¿Sí? Vemos que de su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. Sabemos que también fue una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecían molestar a los creyentes. Bueno, vemos que el remitente de la carta, hermanos, pues es el ángel de la iglesia en Sardis. Le escribe al ángel de la iglesia, que vemos que es el pastor. Vemos que los 7 espíritus de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. Vemos que el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Vemos que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba volver a la vida. Vamos a entender que en la palabra de Dios, hermanos, está la vida, ¿sí? Entonces nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, que nos viene por su Santo Espíritu, hermanos. Vemos que las 7 estrellas fue como recordarnos que eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, probablemente una referencia a sus líderes. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son causas de bendición para la iglesia. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo reprende a la iglesia y vemos que Él dice, yo conozco tus obras. Nos recuerda que no hay nada, hermanos, que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Además vemos que Él no se fija en el exterior de las personas, sino lo que realmente ve de Jesús es nuestros corazones. Vemos que en cuanto a la iglesia es de notar que, a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho está directamente haciendo la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Tienes nombre de que vives, ¿sí? Vemos que la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían vivido en algún momento en su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondería con su momento presente. Mira, hay algo en la palabra de Dios que nos enseña que no debemos de acordarnos de las cosas pasadas, hermanos, ¿sí? El pasado no nos permite avanzar, no nos permite cambiar nuestro presente y por consecuencia cambiar nuestro futuro. Y aquí vemos que nuestro Señor nos exhorta a que ya no vivamos de las glorias. Es que yo antes ganaba mucho dinero, es que yo antes trabajaba, es que yo antes tuve tantas cosas, y ya, Dios dice, ya no te estés acordando de eso, ya no añores lo pasado, es que eran otros tiempos. No, dice Dios, ya no te acuerdes de eso, ya. Eso es parte de tu pasado. Ahora yo voy a hacer cosas nuevas, ¿sí? Vemos que ellos habían vivido una época gloriosa, materialmente, económicamente. A lo mejor tú puedes decir, es que yo antes trabajé y mira, yo tuve mucha riqueza y tuve muchas cosas y pude hacer esto y pude hacer aquello. Sí, pero eso fue una época, eso fue un tiempo, ahora es otro tiempo, hermanos. Y es donde tú y yo tenemos que cambiar ese pensamiento. Dice que
esto había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Hoy enfócate, hermano y hermana, en tu presente. Hoy el presente, el pasado ya no. El pasado quedó atrás. Enfócate en el presente. ¿Sí? Pon tu mirada en el hoy. ¿Sí? Y dice, quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar, ¿sí?, a los hombres, sino a Dios, hermanos. Mira, vemos que esta iglesia, ¿sí?, lo más importante es que tú y yo agrademos a Dios. Todo lo que tú hagas, debes de hacerlo para agradar a Dios, no a los hombres, hermanos. No debes de hacerlo para quedar bien con el hombre, con tu pastor, con nadie. Tú lo que hagas, ¿sí?, es para el Señor, ni con tu esposo, no. Todo lo que tú haces es para el Señor, para Dios, ¿sí? Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, que estuvieran bien asistidos, que la música sonara con ánimo, que tuvieran un buen número de programas, incluso que sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. Pero todo esto, hermanos, no sirve de nada si le falta lo más importante, la vida del Espíritu. La palabra de Dios dice claramente que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Al final, lo único que realmente tenían era en el nombre de la iglesia. Pero no eran iglesia, no estaban viviendo como iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vivimos como iglesia, tenemos un Señor al cual cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas. Y vemos que aquí Jesús, el Hijo de Dios, dice que yo conozco tus obras. O sea, Jesús nos está diciendo, yo conozco tu corazón. Yo conozco por qué hacer las cosas. Yo conozco cuál es el fin por el que hacer las cosas. Y muchas ocasiones no es para agradarme a mí. Es para agradarte a ti, es para agradar a otras personas, es para buscar reconocimiento, es para reconocer, seguir escalando poder, fama, ¿sí? Cosas a las cuales yo no te he llamado. Yo te he llamado para vivir una vida, ¿sí?, que me agrade. Que tú vivas para mi palabra, ¿sí?, y que mi palabra la vivas y la pongas en práctica. Vemos, hermanos, que le dice claramente el Señor algo muy fuerte a la iglesia de Sardis. Dice, estás muerto, estás muerto. Qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez que es más fácil encontrarlo en las iglesias, en grupos evangélicos nominales, ¿sí?, que rara vez piensan en el Señor Jesús y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. No, hermanos, o sea, yo puedo decir que soy cristiano, pero si no estoy llevando una vida de oración, no estoy llevando una vida de lectura, de escudriñar la palabra, no estoy viviendo la palabra, no estoy dando testimonio, ¿sí?, no estoy poniendo en práctica cada día con día lo que la palabra me enseña, me instruye, estoy viviendo una vida de puro nominal, pura superficial, puro por encimita. Y eso es algo que el Señor nos está exhortando, ¿sí? Y vemos que dice que otro ejemplo de este cristianismo nominal lo vemos en la iglesia católica. Más tarde lo vemos en la iglesia luterana. Hoy, por ejemplo, hay en las congregaciones luteranas, ya se infiltró la tecnología, la inteligencia artificial, hermanos. Ya está predicando la inteligencia artificial. Hoy hay iglesias luteranas
en donde ya el hijo de la pastora o el hijo del pastor ya se cambió el sexo, ya es transexual y la gente lo aplaude. Están viviendo una vida superficial, están muertos. Hoy en día vemos que los cultos de adoración, hoy se le da mucha importancia a la alabanza y se le da muy poca a la palabra. Hoy en día estamos en congregaciones en donde nada más se está exaltando la alabanza, la alabanza, la alabanza, pero no hay palabra. No hay palabra, hermanos. Y eso es algo que el Señor tarde que temprano nos lo va a demandar. Vemos que dice que vemos que cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales. En muchos casos la asistencia a los servicios religiosos en esas confesiones se reduce a una cuestión social. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, bautismos, bodas, entierros, fiestas locales. Pero eso no es difícil de escuchar decir a sus participantes: yo soy católico pero no practicante. Aún así, estas religiones, hermanos, son respetadas por los estados de muchos países, pero delante del Señor eso no cuenta. Como el mismo Señor advirtió: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres con los falsos profetas. Vemos que quizá por esa razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones, hermanos. Mira, hoy en día hay muchas personas que no sufren persecuciones, como la de Esmirna, como la de Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo, ¿sí? Oye, tristemente, hermanos, se trata de quedar más bien con la persona y estar bien acomodados con las personas y llevarnos bien en pro del amor, pero no se está viviendo un evangelismo confrontante, un evangelismo de arrepentimiento, un evangelismo de nacimiento de nuevo. No se habla del pecado, no se habla del infierno, no se predican ya de todas estas cosas, hermanos, porque se está viviendo un evangelio light, superficial. Vemos que, ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Fíjate bien, ¿en qué daño le hace a Satanás? No, pues Satanás feliz y contento, no, pues no prediques, sigue así como estás. Para mí es como tú eres de los míos, ¿no? Vemos que claramente esta iglesia estaba muerta, pero una iglesia que está viva y que predica la palabra del Señor siempre va a estar bajo los ataques del enemigo. Pensemos que en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Número 1, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios piensa de nosotros. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Vemos que varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia en Sardis, hermanos, eran como un museo de animales disecados. Si usamos la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros blanqueados, flores artificiales sin olor, ¿sí? Entonces aquí el Señor Jesús nos llama al arrepentimiento y dice: sé vigilante. Te explicaba, la palabra ser vigilante es que tú y yo tenemos que estar sometidos al escrutinio de Dios. Si yo no estoy viviendo persecución por causa del Evangelio, hermanos, estoy viviendo un cristianismo superficial. Si yo no le predico a la gente del pecado, no le llevo a la gente a arrepentirse, a abandonar su pecado, ¿sí? Y yo prefiero estar en paz con ellos y llevarme muy bien y todo. No, hermanos, estamos viviendo un cristianismo superficial. Tenemos que llevar a la gente a predicarles que
Jesucristo en cualquier momento puede venir, ¿sí? Estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Entonces tenemos que hacer ese llamado y debe de importarnos más lo que piense Dios que lo que piensen las personas. Mira, este es el evangelio de salvación, este es el evangelio que te tengo que predicar. A eso vino Jesucristo. Le dice que sean vigilantes. Vemos que Cristo le dice al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. Fíjate bien, aquí esta palabra es para los verdaderos cristianos, ¿sí? El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad porque ya hemos comentado 2 veces que había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia, hermanos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Pero para él, el que tú no estés llevando el evangelio de salvación, ¿sí?, te va a devorar. Porque dice, bueno, tú eres de los míos, ¿sí? Por ti ni me preocupo, ¿sí? Porque eres de los míos. Y vemos que a la iglesia le pasaba como sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros confiando en la protección que les ofrecían sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad pueda levantar, pero esto no nos debe de llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual. O sea, no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de leer la palabra, no debemos de relajarnos, hermanos, no debemos de relajarnos. Recordemos que hay en la Biblia un hombre que se relajó, se llamaba David, y tú ya sabes lo que le pasó a David, por relajarse un momentito, ¿sí? Entonces debemos de estar siendo vigilantes, y dice que debemos de estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperemos, ¿sí? ¿Ok? La falta de alerta espiritual, hermanos, puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vemos que afirma las otras cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban para morir, pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de este ambiente asfixiante. En esta situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Vemos que tendrían que confrontar el pecado, el error, e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran a la fidelidad del Señor. No obstante, si una iglesia deja de serlo, la separación puede ser la única alternativa, como lo dice Apocalipsis 18:4. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos que en Sardis la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios, no habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Tú y yo, hermanos, tenemos que avanzar día con día a ser cristianos maduros, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde, esté de continuo en nuestras bocas y en nuestros corazones, que cada día podamos dar ejemplos de que damos testimonio del poder de Dios, ¿sí? Entonces vemos que
pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Cristo. Este versículo, hermano, nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y de nuestro amor hacia Él. Debemos tomar muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio hacia Él. ¿A cuánta gente le estás predicando? ¿A cuánta gente le estás dando testimonio? ¿A cuántas almas estás predicándole para Cristo? ¿Cuántas almas estás ganando para Cristo? Es algo que nosotros como congregación tenemos que estar. ¿A cuántos hijos pródigos les estamos predicando? ¿A cuántos extraviados? Sí, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Vemos que el resto, fiel en Sardis, debía acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual, fíjate bien, le llama desidia. O sea, era una iglesia que no tomaba decisiones. Algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente. Ay, no, pues ya mañana leo. Ay, no, ya mañana oro. Ay, no, ya mañana me congrego. No, hermanos. La desidia puede afectar tu eternidad. Piénsalo muy bien, ¿sí? Entonces vemos que si tú no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar, algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor: vendré sobre ti. Seguramente no debemos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. Esta venida podría producirse en diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia en Corintio, algunos que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos y otros habían muerto. Por lo tanto, hermanos, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia: no estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna astuta estrategia de Satanás. Amén. Y vemos que una promesa a los vencedores dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar en viva, en realidad solo era un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel, y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Por ejemplo, solo 8 personas se salvaron en el diluvio. De los 2 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron del milagro de multiplicación de panes y peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras.
En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Aquí debemos entenderlo como una figura, expresar que se habían contaminado con el paganismo de su cultura, se habían extraviado siguiendo otras doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. Y no olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo, y esto, hermanos, no le agrada al Señor. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de esta iglesia, habían dejado de andar con el Señor, y esto es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario. Podemos pensar que en la historia de los dos que andaban por el camino de Maús, como lo menciona Lucas 24, 13, 35, ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Tal era su frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y les acompañó en el camino, no le reconocieron. Entonces Él les abrió las Escrituras y el corazón a aquellos dos caminantes. Volvió a arder con una nueva ilusión y ánimo. Más tarde le invitaron a entrar y a sentarse a su mesa. Aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa: la comunión con Cristo resucitado y su palabra. Dice, luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza, hermanos, y la santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quien el Cordero lavó de sus pecados con su sangre, como lo vemos en Apocalipsis 1, 5 y Apocalipsis 7, 14. Y de ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad, no nos engañemos. Ningún hombre puede vivir de una manera totalmente santa. Recordemos las grandes palabras de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitaremos para entrar en el cielo, porque los invitados a las bodas del Cordero van a ir vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey, en la que contó el Señor en Mateo 22, 1, 14. Vemos que cuando vemos la parábola de la fiesta del Cordero, hermanos, había una persona que no tenía esa vestidura y traía una ropa diferente, y le dice, amigo, ¿qué haces aquí? Y dice que lo despide. Tú no puedes estar aquí. Lo despide, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante estar preparados para este momento. Debemos empezar ya ahora a vestirnos de Cristo, como nos exhortaba el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor sigue hablando, hermanos, del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia en Sardis. Ahora se les describe como vencedores, y a ellos el Señor les promete que los vestiría con vestiduras blancas. Aquí vemos con mayor claridad lo que decíamos más arriba, que estas vestiduras nos son dadas por el Señor y que no las conseguimos por nuestros propios méritos. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él cuando el Señor se presente en este mundo. Para juzgarlo vendrá rodeado por los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Vemos también que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida, Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12, ¿sí? Y vemos que en este versículo, hermanos, se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Es cierto que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente se afirma es todo lo contrario. Este no borraré equivale a él no vendrá, al no vendrá a condenación, perdón. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Y por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantizaba la plena aceptación de este remanente fiel delante del Padre y de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes, y vemos que el versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos que le confiesan este mundo sin avergonzarse. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vemos que esto es un llamamiento a oír, hermanos. Apocalipsis 3:6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que esto es una advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Amén. Bueno, pues con eso, hermanos, finalizamos este estudio de Apocalipsis. Yo espero que tanto el video como la enseñanza que se te ha dado hoy, pues te ayude, te exhorte, te anime a que si tú y yo no estamos viviendo una vida apegada a lo que Dios nos está llamando, pues nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, nos arrepintamos, hermanos, y empecemos a caminar, empecemos a agradar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? A presentarnos día a día examinados delante del Señor y buscando siempre la aprobación de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar, ¿sí? Ok, bueno, de todos modos esta enseñanza, si en algún momento está siendo grabada, hermanos, pues podemos compartírtela